Para cerrar nuestro tema principal, que son los compuestos orgánicos, vamos a revisar el último grupo, que son los ácidos nucleicos. ¿Ya? Hemos revisado los glúcidos, hemos revisado los lípidos, las proteínas, y este es el grupo final. Los ácidos nucleicos tienen un contexto diferente a los demás, ¿no? Los demás hemos hablado de su importancia energética, estructural, reserva, por ejemplo, ¿no? Hormonal en algunos casos, pero los ácidos nucleicos no se asocian con ninguna de esas funciones. Ellos tienen una función en particular o funciones en particular que se asocian con el campo genético hereditario, ¿no? En los ácidos nucleicos está el ADN y el ARN, ¿no? Y el ADN y el ARN están involucrados en los temas de información genética y transmisión de información genética. O sea, son desde ese punto de vista completamente diferentes a los demás. Es un punto aparte. En el campo estructural, en cambio, sí hay ciertas similitudes con algunos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ahora. Ácidos nucleicos. Son compuestos pentarios, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Tienen 5 elementos, ¿no? El fósforo es el que aquí marca la diferencia en comparación con los otros compuestos. Y como les dije, en el tema funcional están asociados más al campo genético, pero eso vamos a verlo ya dentro de un rato. Los ácidos nucleicos tienen este patrón también. Son polímeros. También son polímeros. También resultan de la unión de unidades repetitivas, por ejemplo, y ahí se parecen muchísimo a las proteínas, ¿no? Las proteínas también son polímeros, claro, tienen después más organización, pero las proteínas son polímeros, igual que los ácidos nucleicos. Claro, también con la diferencia que en las proteínas la unidad es el aminoácido. Aquí la unidad es el nucleótido. Es el nucleótido. ¿Ya? Entonces, lo que es aminoácido para las proteínas es nucleótido para los ácidos nucleicos. Hay dos tipos de nucleótidos y hay que verlos por separado también. ¿Ya? Vamos a ver el caso número 1. Recuerda, son dos tipos de nucleótidos. Caso número 1. Los desoxirribonucleótidos. Los desoxirribonucleótidos. ¿Cómo está formado un desoxirribonucleótido? Ya. Un desoxirribonucleótido tiene 3 componentes. Primero, una pentosa, un azúcar pentosa, que es la desoxirribosa. Que una forma en que nosotros podamos reconocer a la desoxirribosa es que en el carbono 2' presenta solamente un hidrógeno, en vez de presentar el oxidrilo que los azúcares suelen tener. Aquí solamente tenemos un hidrógeno, por eso desoxi, que es algo así como le falta un oxígeno. ¿Ya? Entonces, primero la pentosa. En el carbono número 1, 1', que se le dice así, encontramos a la base nitrogenada. Y en el carbono 5' encontramos al grupo fosfato. Y eso representa el ABC de un nucleótido: fosfato, pentosa y base. Fosfato, pentosa y base. ¿Ya? Y en este caso, la pentosa es la desoxirribosa. Por eso, desoxirribonucleótido. Otro punto. A ver, los enlaces. ¿Cómo se llama el enlace que va a unir fosfato con pentosa? El enlace fosfoéster.
que es un enlace covalente que también se forma por condensación. ¿Cómo se llama el enlace que une pentosa con base nitrogenada? Beta N-glucosídico. Beta N-glucosídico. Obviamente, si voy a unir dos compuestos diferentes, tienen que ser enlaces diferentes, ¿ya? Cuando las células construyen a los nucleótidos, no colocan las tres piezas al mismo tiempo. Suelen colocar primero a estas dos, o sea, primero se juntan el azúcar y la base y después juntan al fosfato. Entonces hay un momento de transición en que estos dos están juntos nada más. Cuando estos dos están juntos, todavía no es nucleótido, pero le decimos así, nucleósido. Nucleósido. Entonces, tenemos pentosa y base con el enlace glucosídico, nucleósido. Y cuando por fin juntamos al fosfato, nucleótido, que en este caso, por tener desoxirribosa, desoxirribonucleótido. Bien. ¿Hay un solo tipo de desoxirribonucleótido? No, hay varios tipos. Pero entonces aquí ¿quién cambia? El fosfato siempre es el mismo. El azúcar también. ¿Quién cambia? La base nitrogenada. Porque la base tiene dos opciones. O es una base púrica o es una base pirimídica. Y si es púrica, puede ser o adenina o guanina. Y si es pirimídica, puede ser o timina o citosina. O sea que esta pieza de acá tiene 4 opciones. Y sería así, ¿no? ¿Cuáles son los tipos? Fosfato, desoxirribosa, adenina. Fosfato, desoxirribosa, guanina y así. Son 4 tipos de desoxirribonucleótidos. No son cientos como los aminoácidos, son 4 nada más. O sea, no tiene mucha variedad. Bien, así está formado un nucleótido. Pero para que sea ácido nucleico, los nucleótidos tienen que unirse para formar las cadenas. Entonces ahora vamos a ver cómo se forman esas cadenas. Esto le llamo cadena de desoxirribonucleótidos, que si lo comparamos con las proteínas, era como cuando construíamos la estructura primaria de las proteínas, las cadenas polipeptídicas. Aquí se llama cadena de desoxirribonucleótidos. Tengo aquí, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4 desoxirribonucleótidos. De repente este tiene adenina, este timina, este citosina y este guanina. Así, diferente, los tipos diferentes. Aquí, en la construcción de las cadenas, sí utilizo los 4 tipos diferentes, ¿ya? Pero el asunto es ese, ¿cómo los voy a unir? ¿Cómo se van a unir? Bien. Perfecto. Vamos a unir el primer con el segundo nucleótido. ¿Quién se une con quién? ¿Fosfato con fosfato? ¿Pentosa con pentosa o base con base? ¿Sabes qué se van a unir? ¿Quiénes se van a unir? Las pentosas tienen que unirse. Los que van a formar las cadenas son las pentosas. El carbono 3 del primero se va a enlazar con el carbono 5 del segundo, usando al fosfato como intermediario. Es 3' fosfato 5'. Y se forma esta doble conexión conocido como el enlace fosfodiéster. Otra vez. 3' fosfato 5'.
El carbono 3' del primero se une al carbono 5' del segundo usando el fosfato como intermediario. Ese es el fosfodiéster, que también se forma por condensación y también es hidrolizable. Si ese es un recuento, hemos mencionado muchas moléculas que son hidrolizables. Muy bien, y así se van juntando todos con sus enlaces fosfodiéster, carbono 3, carbono 5, fosfato intermediario, y forma una cadena de desoxirribonucleótidos. Pero estas cadenas, que ahora voy a simbolizarla como un fideo, ya, como un alambre, como un cabello, le vamos a poner direcciones, porque acá las direcciones son muy importantes. Mira, dime, por ejemplo, quiero que veas a este nucleótido, el segundo. Ha usado su carbono 5 para unirse al primero y su carbono 3 para unirse al siguiente. Este también, el 5 y el 3. Todos usan su carbono 5 y 3, excepto el primero y el último. El primero solamente, ¿qué carbono utilizó? El 3. No utilizó, le sobró, le sobra el carbono 5, le sobra el fosfato. Entonces yo, arriba de la cadena, voy a poner así, 5', 5', para recordar que ahí se encuentra el primer nucleótido, al que le está sobrando el carbono 5. El último, si usó su carbono 5, lo que no está utilizando es su carbono 3, porque es el último. Entonces, al final de la cadena pongo 3' para recordar al último. Y pongo una flecha. Y la dirección siempre apunta a 3. Para recordarme el sentido de la cadena. Para recordar que esta cadena se construyó desde el punto 5 hasta el punto 3. 5', 3'. La dirección de la cadena. 5' el inicio, 3' el final. 5' porque recuerda el carbono que le sobra al primer nucleótido. 3' porque nos recuerda el carbono que le sobra al último. Ahora, esta es una cadena de desoxirribonucleótidos. Estas cadenas de desoxirribonucleótidos van a formar al ADN, a una de las moléculas más respetadas en biología. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Pero el ADN no utiliza solo una cadena, utiliza 2. Por eso decimos que es una molécula bicatenaria. Aquí tenemos una cadena, aquí están los nucleótidos, aquí están los enlaces éster y aquí tenemos la otra cadena. Y fíjense, cuando una cadena de desoxirribonucleótidos quiere atraerse con la otra cadena, los que se atraen son las bases nitrogenadas. La atracción es entre bases. Recuerden lo que dije aquí. Cuando estamos formando una sola cadena, los que se atraen son las pentosas, pero cuando es una cadena. Pero cuando queremos juntar una cadena con otra cadena, los que se atraen son las bases. Y se atraen porque entre ellas van a formar los enlaces puentes de hidrógeno. Van a formar entre ellas puentes de hidrógeno. Entonces, mira, puede ser así. ¿Ya? Tú dices,
Cuando se unen nucleótidos de la misma cadena, fosfodiéster, que es covalente. Pero cuando se unen nucleótidos de la otra cadena, puente de hidrógeno, que es enlace no covalente. Se unen las bases. ¿Se puede unir cualquier base de una cadena con cualquier base de la otra cadena? No, no. Un científico francés de apellido Chargaff nos dice que las cadenas son complementarias. Complementarias. ¿Cómo es eso? O sea, para Chargaff, una base púrica solo puede unirse con una base pirimídica. ¿Ya? En este caso, adenina, digamos que esto es A, T, C y G. Entonces, si una cadena tiene A, T, C y G, la otra debe ser su complemento. Adenina se une con timina, citosina con guanina. Así, A con T, G con C. Y además, cuando se une A con T, doble puente. G con C, triple puente. Y eso le da estabilidad. Ahora, otro detalle, fíjate. Fíjate. Esta cadena está bajando, pero esta cadena no está bajando. Porque para que puedan estar las dos bases frente a frente, necesariamente esta cadena tiene que estar al revés. O sea, si una cadena está bajando, la otra está subiendo. Por eso decimos que son también cadenas antiparalelas. Entonces, el ADN es bicatenario, complementario, antiparalelo. Bicatenario porque tiene dos cadenas. Complementario porque las bases púricas solo se unen con las pirimídicas. Adenina se une con timina, guanina se une con citosina. Antiparalelas porque ambas cadenas van en direcciones opuestas. Una está bajando, la otra está subiendo, que es la única opción para que las bases estén frente a frente. ¿Ya? Y una vez que se forman los puentes de hidrógeno, las cadenas se tuercen, adoptando esa que sería la forma clásica de la molécula de ADN, ¿no? Que se conoce como la estructura doble hélice, la doble hélice del ADN. Repito, una vez que se forman los puentes de hidrógeno, las cadenas se entrelazan, formando la doble hélice que fue descubierta por Watson y Crick. En 1953. ¿Ya? Y para cerrar esta parte, ¿para qué sirve el ADN? El ADN almacena la información genética de las células. Es el depósito genético de las células. Para que lo tengas claro, si yo comparo a mis células con mi celular, ¿qué parte de mi celular sería el ADN? ¿La pantalla? No. La memoria. Claro, exactamente. Lo mismo que representa para las células. Ya revisamos el caso del ADN, ahora revisemos el caso del ARN. Bueno, también es un polímero, o sea, también es la suma de unidades repetitivas. Y también cada una de estas unidades es un nucleótido.
Pero como les dije en la clase anterior, hay dos tipos de nucleótidos. El primero era el desoxirribonucleótido. El segundo que vamos a ver son los ribonucleótidos. Bien, ¿cómo está formado un ribonucleótido? Encontramos el fosfato, también, como en el caso anterior. Encontramos la pentosa, el azúcar, que en este caso es la ribosa. Que si ustedes recuerdan, en el caso de desoxirribosa, para reconocerlo había que fijarnos en el carbono 2', y en el caso anterior encontramos un hidrógeno. En cambio aquí encontramos un radical oxidrilo. Así los podemos reconocer. Fijándonos en el carbono 2 podemos saber cuándo es ribosa, cuándo es desoxirribosa. Bien, con el carbono 5' se une al fosfato y con el carbono 1' se une a la base nitrogenada. Entonces lo mismo, ¿no? Fosfato, pentosa y base. Igual. Y los enlaces son lo mismos también. Por ejemplo aquí el enlace es fosfoéster covalente por condensación, y el enlace aquí es el beta N-glucosídico, igual que el caso anterior. Ahí no hay variación. La variación está en la pentosa, obviamente, ¿no? Porque aquí está la ribosa. Pero también hay variación en el tema de la base nitrogenada, ¿no? Recordemos que los nucleótidos varían y el que le da personalidad es la base nitrogenada. ¿Ya? La base nitrogenada tiene dos opciones, o es púrica o es pirimídica. En este caso, las bases púricas son adenina y guanina. Y la base pirimídica es, bueno, dos opciones también, el uracilo y citosina. O sea, la segunda diferencia, ¿no? Aquí, en el caso de los ribonucleótidos, vamos a encontrar uracilo. Recordemos que en el caso anterior había timina, en el caso de los desoxirribonucleótidos. Todo lo demás, salvo las dos diferencias que mencioné, es muy similar estructuralmente a los desoxirribonucleótidos. ¿Ya? Igual manera, cuando las células fabrican estas moléculas, primero instalan la pentosa y la unen con la base nitrogenada. Y lo que se une después es el fosfato, es el grupo fosfato. Entonces, hay un momento, un tiempo muy breve, en que la pentosa y la base están juntos. A eso le llamamos nucleócido. Y ya, cuando se hunde el fosfato, le decimos nucleótido. En este caso, ribonucleótido. Bien. Pero es un polímero. Es polímero. Significa que cada uno de estos se debe unir en cadena. Entonces, aquí también vamos a formar la cadena de ribonucleótidos. ¿No? Tengo, digamos, 4 ribonucleótidos. Ustedes saben que pueden ser más. Bueno, en el caso de los desoxirribonucleótidos, las cadenas pueden ser millones. En este caso pueden ser cientos, son cadenas más pequeñas, ¿no? Digamos que aquí está adenina, uracilo, guanina y citosina. Bien, igual. Para unirlos, voy a unir la pentosa del primero con la pentosa del segundo. El carbono 3' del primero con el carbono 5' del segundo. Usando al fosfato como intermediario. Y sería 3' fosfato 5'. Es el enlace fosfodiéster. Es un enlace entre las pentosas, entre el carbono 3 de la primera, el fosfato como intermediario
y el carbono 5 de la segunda. 3' fosfato 5', fosfodiéster. Y así todos los ribonucleótidos se unen también, como el caso anterior, por enlaces fosfodiéster, formando en este caso la cadena de ribonucleótidos. No olvides que estos enlaces se han formado por condensación. ¿Y qué hemos dicho de eso? Si se forman por condensación, se pueden romper por hidrólisis. O sea, esta cadena también es hidrolizable. ¿Ya? Y no me canso de decirlo. Las únicas que pueden hidrolizar estas cadenas son las enzimas. Muy bien. En este caso, el ARN solo utiliza una cadena. Por eso decimos que es monocatenario. Solo es una cadena. Son más estables, por eso solo requieren de una cadena. Recordemos que en el caso anterior el ADN eran 2 cadenas, este es solamente una. Lo que sí varía son las formas. En esta ocasión, también como en otras moléculas, las formas son las que determinan su función. Por ejemplo, tenemos 3 casos. Si es lineal, tenemos el ARN mensajero. Si es en forma de hoja de trébol, tenemos el ARN transferencia. Y si es globular, tenemos el ARN ribosomal. En el caso del ADN encontrábamos los puentes de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno servían para unir a las cadenas. En este caso, como tenemos solo una cadena, aparentemente no es necesario el puente de hidrógeno. Pero aunque no lo creas, sí, también forman puentes. Pero si forman puentes, ¿qué es lo que quieren unir? Mira, en el caso del mensajero, no. Los mensajeros no utilizan puentes de hidrógeno, porque son cadenas lineales. El que sí necesita usar puente de hidrógeno es el transferencia, por la forma que tiene. Los puentes de hidrógeno que se forman entre los nucleótidos de la misma cadena van a servir para estabilizar esta forma. O sea, la única forma de mantenerlo como hoja de trébol es a través de estos puentes. La pregunta sería, ¿y estos puentes entre quiénes se forman? Bueno, siempre se forman entre las bases, pero en este caso sería, como siempre, guanina con citosina. Esa parejita nunca va a cambiar. ¿Ya? Esa es la parejita más estable que existe aquí. Encuentras esta pareja tanto en ADN como en ARN. El que varía es la pareja de la adenina, porque recordemos que en el caso del ADN, la pareja de adenina era timina, pero acá en ARN no hay timina. En este caso es el uracilo, eso es lo que cambia. O sea, se complementan guanina con citosina y se complementan adenina con uracilo, ¿ya? Simplemente por un asunto estructural. Y algo similar sucede con el ribosomal. También necesita puente de hidrógeno. El único ácido nucleico que no presenta puente de hidrógeno es el mensajero. Bien, ahora, en el aspecto funcional, ¿para qué sirven los 3 tipos de ARN? Mira, los 3 juntos sirven para la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Recordemos que las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes e importantes de las células. Recordemos que las células son capaces de fabricar proteínas, pero para fabricar proteínas se necesitan no uno, a los 3 tipos de ARN. Mira, voy a hacer esta comparación. Es como cocinar. Para cocinar se requieren 3 cosas.
Primero, el lugar, la cocina en este caso, que tenga todos sus componentes, ¿no? La cocina, los cuchillos, la tabla, la refrigeradora, todo, el colador, todo, las ollas, la sartén, todos los instrumentos necesarios para poder cocinar, los cuchillos, todo eso, ¿no? Segundo, necesitamos los ingredientes. O sea, si vamos a cocinar necesitamos verduras, carne, pollo, huevos, etc. Necesitamos el lugar, necesitamos los ingredientes y tres, saber cocinar, obviamente. Porque si no sabemos cocinar, lo otro no sirve. Entonces, en este caso es igual. Las células deben cocinar proteínas. Necesitan un lugar. Ese lugar es el ribosoma. Y eso lo aporta el ARN ribosomal. Porque el ARN ribosomal conforma a los ribosomas. Él pone el lugar. Necesitamos los ingredientes. Si vamos a construir proteínas, ¿qué necesitamos? Aminoácidos. De eso se encarga el transferencia. El transferencia es el responsable de traer los aminoácidos. Tenemos el lugar, tenemos los ingredientes. ¿Qué nos falta? Saber cocinar. El mensajero es el que sabe en qué orden se deben colocar los aminoácidos, qué tipo de aminoácidos se van a utilizar y en qué orden. Entonces, necesariamente, para la construcción de las proteínas, utilizamos a los tres tipos. Es imposible que uno solo pueda trabajar. Tienen que estar los tres siempre, ¿ya? Y su misión, como digo, sintetizar proteínas.